una tienda tenga todos los pantalones del mismo largo no nos sirve porque somos todos distintos, y algo parecido ocurre con las regiones. Hay aspectos que son comunes, todos somos chilenos y hay una hebra que nos une, pero hay otras realidades que son regionales, que son territoriales y que hace que las necesidades y las soluciones, por lo tanto, sean distintas y tengan que ser diferenciadas. Y es por eso que Acción Empresa ha querido que este panel sea por regiones. Y es un panel que se va a llamar Habitando el mismo territorio, la tercera hebra de la jornada. Así que quiero invitar a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming a que elijan. Van a tener en su pantalla los tres paneles, el panel de Antofagasta, el panel de la región metropolitana y el panel de Concepción, con distintos invitados, cada uno de ellos con enfoques regionales, pero con un objetivo común. Así es que los dejo invitados para que se unan cada uno a su panel. Bienvenidos. Bienvenidos al panel de la región metropolitana. Tenemos ya a nuestros invitados. Vamos a profundizar esta reflexión, esta conversación junto a Luis Vives, gerente general de cervecería AB InBev. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Hola. Está también con nosotros Nicolás Birrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. Saludamos a Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola. Y está con nosotros Elisa Cabezón, directora ejecutiva del Observatorio Perspectivas. Está poniendo el micrófono, Elisa, pero igual le damos un fuerte aplauso. Y saludamos también a Roberto González, investigador principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES de la Universidad Católica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Tomen asiento y los invito a que revisemos un video de introducción para esta conversación. Ahí está la presentación de nuestros invitados que ya están ubicados. Y quiero comenzar con una pregunta, una reflexión común. Y iniciamos acá con Roberto. Roberto, el concepto de bien común, de bienestar, esta hebra común de la cual hemos estado hablando durante la mañana, ¿existe o hay que construirlo? El bien común constituye uno de los ejes más centrales de la cohesión social. Y es algo que ha estado en la discusión pública, en la discusión de la nueva Constitución, y obviamente es algo que se construye. El bien común se vincula, por ejemplo, a entender que la sociedad solo se articula en la medida que las personas somos solidarias. Entendemos que nuestras necesidades no son exclusivas y por tanto tenemos que estar atentos a las necesidades de otros. Esto tiene que estar relacionado también con el cumplimiento de las reglas que nos articulan. El bien común solo se construye sobre la base de tener reglas que nos ordenen como sociedad y por tanto es algo que estamos dinámicamente construyendo todo el tiempo. Las reglas van cambiando en la medida que las sociedades se van transformando. Y eso supone un esfuerzo conjunto de la sociedad, del Estado, de la organización civil, de las empresas, obviamente, porque es un espacio donde se construye esto dinámicamente en el tiempo. Yo quería preguntarle
quería preguntar a Susana, ¿cómo se puede educar esto? Quizás fue como una de las mayores inquietudes que me surgió, quizá porque tengo hijas que quiero que vivan en un mundo mejor, pero al escuchar a Richard Layard, yo decía, lo estamos haciendo mal. No es eso lo que estamos educando, no es la colaboración, no es el altruismo, el trabajo conjunto. ¿Cómo desde la educación se puede incentivar este trabajo en pro del bien común y no en pro de la competencia, del éxito personal? Es una pregunta bien larga. Yo no tendría una mirada tan pesimista con respecto al espíritu que se promueve en algunos establecimientos. Yo creo que hay muchos lugares donde hay mucha colaboración, donde se usa la competencia como un estímulo, ¿cierto? Hay gente que se estimula. O sea, no es mala, que se pongan notas. Por algo vamos todos a ver partidos de fútbol donde está compitiendo la gente y lo podemos disfrutar. Todo depende del mensaje que tú estés mandando. Sí, en el fondo tú mandas el mensaje de que el estado que tú estás ahora, el que estamos todos nosotros, estamos siempre en un periodo de transición hacia otro. Entonces, creer que tu estado actual, ya sea porque perdiste un partido, porque te fue mal en una prueba o no puedes hacer alguna, por ejemplo, te peleaste con una amiga y no eres capaz de hacer una colaboración con tu grupo, es algo que está en evolución y puede cambiar. Y el mensaje que mande la escuela, como acá estamos, todos tus fracasos no te están definiendo, sino que son parte de tu camino de aprendizaje y conjunto, y donde podemos aprender conjuntamente sobre esto, y que además es la única manera y la más eficiente por la cual, a través de la cual aprende el ser humano, el aprendizaje social, cuando aprendemos entre todos. Y así ese mensaje hace que entonces quizás los fracasos o perder el partido en una competencia, si es que fuera, son algo positivo que no nos define, sino que yo puedo seguir adelante y podemos cambiar y podemos buscar nuevos caminos para desarrollar lo que queremos desarrollar. Y en ese sentido la colaboración y el trabajo en conjunto nos trajo hasta acá, si no, no hubiéramos llegado como sociedad a este lugar. Antes, en algún minuto habíamos los seres humanos que éramos creíamos que éramos muy poderosos, pensábamos que vivíamos en sociedad porque éramos muy inteligentes y encontramos que era una buena idea, pero los antropólogos, biólogos que estudian la historia del ser humano han descubierto que es al revés. Somos inteligentes o hemos sobrevivido gracias a que vivimos en sociedad. Y las comunidades, las distintas ramas de seres humanos que existían, porque no es que hay una sola rama, sino que varias, hay algunas que se fueron extinguiendo en el camino porque no lograron hacer esta comunidad y trabajo conjunto y aprender juntos y trabajar en sociedad. Entonces, trabajar en sociedad es ser una comunidad, es un elemento esencial de sobrevivencia del ser humano y el que necesitamos mantener y aprender a hacer de aquí en adelante. Tremendamente interesante y quizá una prueba empírica de cómo la colaboración literalmente levantó un país es Desafío Levantemos Chile. Ustedes, Nico, nacieron por una necesidad en que el país necesitaba levantarse y fue justamente la colaboración la que sacó adelante este proyecto. Cuando hablábamos de visiones humanas, de que el ser humano es egoísta o es competitivo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que hay en la esencia del ser humano? ¿Y cómo podemos enfocar la economía, las políticas públicas a incentivar los valores que llevan a la colaboración? Sí, es una muy buena pregunta y es muy profunda. Los filósofos distinguen entre dos cosas. Espérate, que parece que el micrófono, ahí sí, para que se escuche bien. Decía que la pregunta es muy profunda y los filósofos tienden a distinguir entre dos corrientes. Una es la sintesis, que indica el hacer bien y evita el mal, y el otro está la concupiscencia, que es la inclinación del hombre al mal. Nosotros en las catástrofes naturales, que hemos estado en 21 en Chile y 5 en el extranjero, desde terremotos, tsunamis, aluviones, tifones, huracanes, hemos visto siempre las dos caras del ser humano. Ahí aflora lo mejor, que es el querer colaborar, el empatizar, el construir, el ponerse en la situación del otro, y también la peor, que es la envidia, el querer aprovecharse, etc.
Yo creo que el hombre transita en esas dos avenidas y hay que incentivar a través de la colaboración a que salga la mejor cara del ser humano. En ese sentido, nosotros, si bien nacimos como una fundación de desastres naturales, el 27F, nos hemos ido transformando en una fundación de emergencia. Lo vimos con el estallido social, donde nos metimos fuertemente con los emprendedores, luego con el COVID, donde la fundación creció por 5 o por 6, y ahora con el tema de la crisis hídrica. Y lo que quiero resaltar aquí, y se ha hablado mucho hoy de la colaboración público-privada y la gestión, es que hoy es más importante que nunca llegar a esta colaboración. ¿Por qué? Doy dos ejemplos. El primero, en Chile las listas de espera en temas de salud todos sabemos que son aberrantes, y nosotros nos dimos cuenta que en la Araucanía, en Nueva Imperial, la lista de espera para hacerse una endoscopía era de 7 años. Una endoscopía que cualquiera de nosotros hace aquí en una mañana. Entonces empezamos a articular este modelo colaborativo público-privado para empezar a reducir a cero esas listas de espera. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo con la artrosis severa de cadera? Y nos juntamos con los gobernadores, los mismos que estaban ahí, y nos pasaron fondos regionales para que seamos nosotros como desafío los que articulemos esas operaciones, y redujimos a cero esas listas de espera. Después hicimos lo mismo con la artrosis severa de rodilla, después con el Parkinson, en fin, una serie de enfermedades. Después dijimos cuáles de los mayores problemas que tiene hoy Chile es el acceso al agua. En Chile llueve razonablemente bien, y recorriendo las distintas regiones vimos que en la Araucanía existía el 71% de las personas no tienen acceso al agua potable de la Araucanía rural. Y era por un tema de gestión. Entonces, ¿por qué hemos hecho esta vuelta? Porque lo que hemos visto es que no es que haya un problema de recursos, tanto para el tema salud o el tema agua, sino que es un tema de gestión. Y cuando se articula de manera público-privada, los resultados son sorprendentes, y eso es lo que hemos visto en nuestra experiencia en desafío. Tremenda experiencia y demuestra cómo las empresas han ido entendiendo que el trabajo con sus comunidades va más allá de lo que después pueden publicar en su memoria a final de año, sino que realmente es un valor que además genera fidelidad, confianza, lazos con quienes también a la larga son sus clientes. Y esta es una de esas maneras, esta colaboración público-privada. Este es un ejemplo, hay miles de ejemplos de colaboración y buenos resultados. Y otro aspecto es de la empresa para adentro, porque eso es de la empresa para afuera. Y de la empresa para adentro está todo el trabajo con sus colaboradores. Y el bienestar del que hablábamos depende muchísimo del ambiente laboral. Y por eso yo quería conversar con Luis, dentro de tu empresa, en AB InBev. ¿Cómo han visto ustedes que influye el ambiente laboral en la salud mental y eso repercute directamente en los resultados, en cómo uno es más o menos productivo en su trabajo de acuerdo a si va contento o no a trabajar? Bueno, primero que nada, ¿se escucha, no? Ahí mejor. ¿Qué tal? Ahí está. Buenos días o buenas tardes y desde ya muchas gracias por la invitación. Yo primero querría, como introducción a eso, resaltar desde la óptica de la empresa privada y desde la que hoy me toca a mí, digamos, cervecería AB InBev, una visión que abarca no solo, porque digo, es importante no quedarse en el idealismo, sino bajarlo al pragmatismo, ¿no? Algunos entran por la conveniencia y después vamos a la convicción, digamos, ¿no? Que debería tener. Y hay un triple enfoque que a mí me parece muy importante para esto. Uno es que esto no se trata de un idealismo abstracto, sino que hay, por supuesto, un interés privado que tiene que ver con lo económico por parte de las empresas, y es real, es concreto, tiene que ver con la gobernanza, con la ética, con la transparencia. Hay un segundo pilar que tiene que ver con lo medioambiental y tratar de atenuar el impacto medioambiental, y una tercer pata que tiene que ver con lo social. Y cuando hablo de lo social, hablo de nuestros colaboradores, puertas adentro, y de la comunidad o de las comunidades donde nosotros operamos. En línea con eso y en base a tu pregunta, hemos aprendido mucho y creo que uno de los grandes aprendizajes es desde la perspectiva de las empresas, primero darnos cuenta que no hay futuro desde el punto de vista consumidor, porque si uno no tiene esta mirada, digamos, porque el consumidor hoy no mira solo tu producto, sino que mira además qué haces
qué decís, si hay consistencia o no con respecto a lo que va más allá de tu producto. Y eso hace que si uno no mira hacia allá, no tiene futuro. Y en línea con nuestra gente, también la consistencia puertas adentro. No salir a decir algo si puertas adentro no estamos bien. El gran estallido que hubo en Chile hace unos años nos dio un baño de humildad muy grande a las empresas y nos hizo primero revisar puertas adentro y por supuesto nosotros primeros que nadie como cervecería que también teníamos gaps, puertas adentro y empezar a cubrir desde cuestiones más básicas que tienen que ver con reclamos que había de lo económico, un sueldo mínimo, por ejemplo pusimos un sueldo mínimo de 500.000 pesos en ese momento, o un seguro médico que era otro de los grandes reclamos sociales para todas aquellas personas con menos de 1 millón de pesos de sueldo, pero después tiene que ver con un approach mucho más integral y holístico de salud mental, que digamos, y con todo lo que hemos vivido con lo que ha sido la pandemia, sin ningún tipo de dudas, es muy importante, y con todo lo que es diversidad e inclusión, digamos, porque para mí es tan o más importante la inclusión que la diversidad. Yo puedo traer gente distinta, pero si después no genera un ambiente en el cual esas personas puedan ser genuinamente quienes son, no hay inclusividad y la diversidad pierde sentido, digamos, ¿no? Yo creo que si uno empieza a unir los puntos de todas estas partes, en definitiva lo que logramos es ser más humanos, escuchar activamente a nuestra gente y eso hace que nos sintamos mejor. Hoy veíamos al ministro con la hija, digamos, y nosotros vivíamos puertas adentro en las empresas antes, esto de tener vergüenza para pedir permiso para ciertas cuestiones personales, o no tener flexibilidad desde el punto de vista del patronal, digamos, decir, no, acá es 100%, el que no viene hace mediodía, que está de vacación. Y eso cambió. Cuando nos juntábamos con cámaras empresarias hace 4 años en Chile, había un discurso que hoy sería directamente inaceptable, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, que hoy se habló bastante también, flexibilidad, pero en el sentido amplio, no en el sentido solo de horarios, sino en el sentido de entender, escuchar y focalizarse más en resultados colectivos, no tanto individuales, uniendo el resto de los puntos que hablamos recién, me parece que es la clave, si es que hay una clave, como para empezar a avanzar de una manera más concreta y con mayor impacto en términos de salud mental y ser un poco más felices o tener más bienestar. Muchas gracias, Luis. Sí, pareciera que todo esto fue como, iba a decir un terremoto, pero era un mal ejemplo. Veo a Nico y digo, no quiero ni hablar de los terremotos, eso deja consecuencias mucho peores. Pero sí la pandemia nos movió mucho el piso respecto a cómo estábamos trabajando, a cómo estábamos viviendo en las empresas y probablemente todavía estamos en este como proceso como de ajuste después de este remesón. Pero escucharte me da esperanza de que se viene un futuro con un trabajo mucho más llevadero a como lo estábamos viviendo prepandemia, con mucho más orientado al bienestar, a la felicidad, que es lo que nos hemos planteado en esta jornada. Y por eso, Elisa, y los quiero invitar a que nos interrumpamos, si alguien quiere aportar algo respecto a lo que está diciendo el otro, no tienen que esperar que yo les dé la palabra, hacen un gesto nomás y ahí conversamos entre todos. Y en eso, Elisa, quería preguntarte desde el punto de vista de la economía. Por muchos años lo que medía el éxito de un país era solamente el PIB, el Producto Interno Bruto o el ingreso per cápita y uno asumía que esa gente era más feliz que los que tenían un PIB más bajo, como que uno creía que iba todo de la mano. Y al parecer, por lo que hemos visto en la presentación de hoy, en el Índice Mundial de Felicidad, no es tan así, hay otros factores que inciden. ¿Cuáles deberían ser los elementos que tengamos a la vista, por ejemplo, al elaborar políticas públicas, al ir pensando el país? Sí, bueno, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, un problema que tiene la economía es que los economistas solo pueden hablar de lo que se puede medir, ¿cierto? El PIB per cápita, el Gini, que siempre hubo un debate hace una semana sobre si el Gini era bueno o no para medir la desigualdad o no, y entre los académicos se hizo un gran debate y no hay un gran acuerdo. Entonces eso limita mucho a los economistas un poco de lo que puede hablar y lo que puede medir y lo que puede evaluar. Y yo creo que hay un aspecto relacionado con el bienestar de la economía
que todavía no existe un buen índice, que yo sepa, que lo pueda medir bien. Y creo que es muy relevante, puede ser un poco trillado, pero es la igualdad de oportunidades. Y a eso lo que me refiero es que una persona, su talento, sus capacidades, la puede desarrollar independiente de donde nazca. Y que el país y las instituciones y el mundo privado le den las condiciones para que cada persona se pueda desarrollar plenamente y crecer profesionalmente. Y a la vez esa persona que se desarrolla profesionalmente y crece, también ella aporta con sus talentos a la sociedad y aporta a este bienestar de la economía. Entonces una retroalimentación positiva, virtuosa, ¿cierto? Se da el ambiente para que la persona se pueda desarrollar y a la vez la persona como se desarrolla puede aportar a la economía y a su entorno para que la gente también se beneficie de sus talentos y sus virtudes. El tipo de ejemplo que a la gente le gusta usar es el ejemplo de Alexis Sánchez, ¿cierto? Este futbolista de Tocopilla, que pucha que nos ha traído mucha alegría a Chile, ¿no? Dos Copa América y todo el bienestar que trae y se descubrió ahí de ese talento y se potenció. ¿Cuántos Alexis Sánchez pueden haber, no en fútbol, pueden haber en otras áreas, en el mundo científico, en la química, en la economía, en la ingeniería, que se están perdiendo? Porque no nacieron en un colegio que le dio las oportunidades para poder desarrollarse y a través de su desarrollo entregarse bienestar a Chile. Y relacionado con eso, hay un dato que salió ayer en la OECD, que se publicó y que fue bien impactante, que muestra que Chile, en el país de la OECD, estos que son los países más desarrollados del mundo, Chile es el país que más porcentaje de su presupuesto fiscal invierte en educación. Somos el país líder que más invertimos fiscalmente en educación. ¿Y cómo está la educación en Chile? Es una buena educación, uno ve la educación municipal y uno ve las marchas, ve que los diferentes índices muestran que la educación en Chile no es buena, la mayoría de los alumnos no saben leer bien, no saben redactar. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? El problema es que tengo que gastar más, porque parece que estamos gastando mucho, pero los resultados no se están dando. Se ve también la forma en que gastamos. ¿Qué está pasando ahí? Hay que ahí meterse bien lo que está ocurriendo acá. Y relacionado con las empresas, ¿cierto? Que estamos en Acción Empresa, yo creo que las empresas también tienen un labor de dar ese ambiente ambiente laboral para que las personas, sus trabajadores, también se puedan desarrollar profesionalmente. Y se dé este ambiente en que vayan creciendo y se sientan cómodos y que se respete la diversidad, que se acepte también la flexibilidad. La mujer es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres en el mundo laboral, es que tenemos hijos y necesitamos más flexibilidad para ser madre y ser hijos. Y a la vez también que los padres también asuman esa responsabilidad. O sea, Nicolás Grau acá fue un ejemplo de que él fue a buscar a su hija enferma al colegio y lo trajo para acá, le trajo para acá. Eso hace 10 años no pasaba. Entonces, yo creo que ahí también hay un rol de la empresa de que ayude en eso. Y lo que estamos buscando hoy es un objetivo común. Y poner las urgencias para el futuro, porque objetivos comunes podemos tener miles y el listado de las necesidades es infinito, pero ¿cómo ponemos las urgencias, las prioridades? ¿Qué nos vamos a llevar en limpio de esta jornada hoy para la casa y para nuestro trabajo y quizá para el futuro? No sé si quizá cada uno pudiera como darnos un aporte de una conclusión de algo que deberíamos llevarnos de esta jornada de reflexión. Podemos partir por Roberto. Mira, a propósito de todo lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado viviendo como país, y de lo que la evidencia también muestra en muchos estudios, con Marcela Bravo estuvimos trabajando en una comisión ya hace casi 2 años, analizando justamente cómo está Chile desde el punto de vista de la cohesión social. Y una de las cosas que concluimos ahí es la necesidad de construir vínculos más positivos. Yo creo que las empresas tienen un lugar privilegiado para asegurar que las personas, sus colaboradores, se vinculen con las instituciones, con sus empresas, pero también con sus entornos. Parte de la crisis que nosotros hemos diagnosticado en múltiples instituciones tiene que ver con esta base de la confianza. La confianza solo se construye a través de la calidad de los vínculos. Un dato para que ustedes sepan, probablemente lo han escuchado, en torno a un 19-20% de los chilenos confiamos en personas que no conocemos. Eso habla de una base muy, muy deficitaria de nuestra capacidad de poder trasladar o interactuar con personas que nosotros no conocemos. La apertura que hace la industria de todo orden en las instituciones, mencionando a las empresas porque son el eje de esta conversación, es un gran espacio para promover el aprendizaje recíproco. Muchas veces los trabajadores, si no tienen la confianza para relacionarse con sus pares, con sus jefes, o solo son percibidos como un ente central para la producción, evidentemente los vínculos no tienen buena calidad.
Por eso las industrias que desarrollan esfuerzos sistemáticos para conectar a su gente con sus necesidades, más allá de lo que constituye el salario o los beneficios, cuando la gente genuinamente siente que son importantes para su empresa, esas personas van a ser probablemente quienes más van a estar fidelizadas, quienes más van a apuntar al sentido del bien común, quienes más van a construir confianza en la institución. Y eso es algo que está muy deteriorado. Esto lo tenemos lamentablemente en muchos datos, pero somos optimistas porque si las instituciones generamos acciones que nos permitan conocernos, literalmente aprender unos de otros, vamos a tener mejor calidad en nuestros vínculos, mejor confianza. La confianza, cuando está deteriorada, realmente daña todo tipo de relaciones, no solo lo que pasan al interior de nuestros grupos, pero también con quienes nos relacionamos típicamente. Chile perdió casi todos sus referentes de confianza. Creíamos en las iglesias, creíamos en los partidos políticos, creíamos en instituciones que fueron siempre nuestros referentes, con los cuales les delegábamos el rol de representarnos, por ejemplo. Hoy día, con los niveles de confianza que tenemos en todas esas instituciones, ¿con quién nos quedamos? Nuestra red, nuestra familia, nuestros amigos. Pero también se ha ido achicando nuestra red de confianza. Hay menos personas con las cuales uno puede conversar, temas que nos importan, hay menos personas que uno les pueda pedir ayuda. Eso habla del deterioro de nuestra cohesión. Y ahí es donde tenemos que apuntar a promover eso, a promover conexión. Por eso el trabajo que hacen en tantas fundaciones de vincular la vida de las personas con los problemas de otros es una forma también de ayudarnos a construir eso. Cuando uno sale de su zona de confort. Y eso no se hace teóricamente, se hace con la experiencia. Y hay que juntarnos con los vecinos, conocernos, conocer a su jefatura. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes en clase, ¿ustedes saben los nombres de sus vecinos, los que viven al lado de su casa? No los conocen, nunca han interactuado con ellos. Son preguntas muy básicas, a eso nos referimos con vínculos. Bueno, hay un importante desafío para generar la confianza, establecer estos vínculos y hacerlo también dentro de las empresas. Y también, Luis, de la empresa hacia afuera, porque nos decía Roberto, aquí se cayeron todas las instituciones en las que confiábamos y se cayeron las empresas también. Yo creo que hace 20 años o 15 años la valoración de lo que era una empresa para una mayoría importante era el lugar que daba trabajo, el lugar que te entregaba servicios. Y después de casos de corrupción, de colusión, de platas en la política, hay una mirada muy crítica hacia la empresa y todo el rol social que la empresa cumple ha quedado en un segundo plano. ¿De qué manera se puede volver a relevar el valor de la empresa? Bueno, yo creo que eso lo que ha traído es, si lo mira de una perspectiva empresaria, una tremenda oportunidad en la importancia de la consistencia entre el decir y el hacer, desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Porque si bien es verdad que hay muchas empresas que han menoscabado de alguna manera esa reputación, lo mismo pasa en el ámbito político, institucional y demás, también se ha reforzado de aquellas empresas o la reputación de aquellas empresas que han sido consistentes entre el decir y el hacer, digamos. Entonces, yo lo veo como una tremenda oportunidad para las empresas que tienen un propósito, que tenemos un propósito y que estamos convencidos que nuestro rol va mucho más allá del primero de esos 3 pilares que hablábamos al principio y que tiene que ver también con las comunidades. Y para mí una gran oportunidad que tenemos es la colaboración, porque el tratar de tener una mirada mucho más individualista, de hablar de yo hago, y en el hablar más de nosotros y la colaboración lleva a impactos de valor. Doy un ejemplo que involucra también a Acción, que estuvo acá, y a varias de las empresas que están acá. La semana pasada hicimos, Cervecería Beinbev organizó una feria laboral para personas con discapacidad. La verdad es que si nosotros lo hubiéramos hecho solos, podríamos haber comunicado una feria y podríamos haber tomado 25 personas con discapacidad, dada nuestra dotación. Hablamos con el gobierno, en este caso la Municipalidad de Providencia, hablamos con otras empresas, 23 empresas se sumaron, muy importantes, muchas están aquí hoy, y hubo en un día 1.200 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y es un ejemplo de
empresas, de colaboración, de un baño de humildad y de gobierno también, ¿por qué no? Digamos, y como eso podría hablar de varios ejemplos también que tienen que ver con aceleradoras de pymes, donde nosotros trabajamos, por ejemplo, en colaboración con Coca-Cola, cosas con Enel y una multiplicidad de factores. Digo, ¿a qué voy con esto? Que cuando hablamos de una hebra que puede llegar a unirnos como todos, tiene que ver para mí con la innovación, la colaboración y una mirada que nos trascienda a nosotros y haga pensar mucho más en una comunidad que vea el bienestar y el bien común de acá a varios años, mucho más allá del rol egoísta de si salgo primero en la foto, si salgo al costado o lo que fuere, ¿no? Por tanto, yo soy bien optimista en eso y creo que es una tremenda oportunidad para el ámbito empresarial también. Bueno, una gran iniciativa. De todas maneras, los felicito por esa iniciativa que además termina generando confianza. Si cuando uno ve que le dan la mano, se atreve después a darla de vuelta. Ahora, Nico, esta es una pregunta difícil, porque ¿cómo identificar ese propósito? Bueno, a AB se le ocurrió esto de hacer una feria de inclusión dentro de sus colaboradores a personas con algún tipo de discapacidad. Pero las empresas, su vocación tiene que ver con la productividad. Entonces, ¿cómo junto con eso encontrar el propósito? Las fundaciones son solo propósito, pero la empresa no es ese su objetivo primordial. Entonces, ¿cómo encontrar e ir de la mano con su productividad, con la producción, con lo que tienen que hacer, con las utilidades? ¿Cómo encontrar un propósito que le haga sentido y que sea coherente con su trabajo, con el corazón de su negocio? Sí, eso no es nada fácil, Maca, porque las empresas, por lo general, nosotros trabajamos aproximadamente con 250 empresas y cada una tiene una estrategia, pilares diferentes y enfoques y claves diferentes en cómo llegar a su zona de influencia o cómo llegar a sus colaboradores. Pero lo que nos hemos dado cuenta, yo te diría, en los últimos 3-4 años, sobre todo después de la pandemia del estallido, es que las empresas que no cambien de manera radical, y subrayo la palabra radical, en cuanto a su rol social y medioambiental, tienen fecha de caducidad. Y esto no es solamente un slogan que suena lindo y para llamar a la acción, sino es que lo vemos desde los territorios y las comunidades y es algo que es muy patente. Yo cuando te escuchaba hablar, pensaba y decía, o sea, no solamente hay que serlo y parecerlo, lo que dicen los gringos, walk the talk. O sea, uno cuando no es real en las comunidades se veía así. Tuve un breve ejemplo. El 9 de diciembre se quemó, no sé si se acuerdan, en Chiloé, en Castro, un incendio gigante, se quemaron 143 casas y nosotros estábamos ahí en menos de 24 horas hablando con las comunidades. Fue increíble ahí como hubo una colaboración gigante de todos los vecinos, las empresas, los gremios y se limpió la zona cero en menos de 48 horas, cosa que yo jamás había visto. Después hablamos ahí con el ministro de Vivienda, ¿cómo lo hacemos para colaborar con ustedes? Yo me saco el sombrero por el ministro Ward, en su minuto dijo, tienen canchas libres para hacer todo lo que requieran, ahí están las platas de la delegación presidencial, hablamos con el delegado, con la gobernación, pero nos faltaban 3.000 millones de pesos para armar esto. Y ahí quiero tomar de nuevo el ejemplo de que ahí están las empresas salmoneras metidas en todo lo que es Chiloé. Y hablamos con las distintas, está el Consejo del Salmón, Salmón Chile, y son cerca de 50 empresas. Y en menos de una semana ya habíamos levantado esos capitales y ya tenemos construidas las casas que son casas de 70 metros cuadrados, de 2 pisos, de último estándar, completamente amobladas. Y al principio la población no nos creía, nos decían, oye, que si llevamos años aquí con la industria del salmón y ustedes desafío vienen y nos dicen que nos van a construir estas casas de 70 metros cuadrados, no nos creen, no nos pasan todas las catástrofes. Y ahora, hablando con todas las dirigentes vecinales, con las personas que ya están viviendo en esas casas, la lección que sacamos es que hoy día las empresas sí están dispuestas a hacer esos cambios si es que ven responsabilidad, ven gestión y ven también un retorno, porque aquí esto no es toda utopía e ilusión, sino es que quieren ayudar y quieren un retorno social. Y eso, en el ejemplo de Chiloé, es súper patente.
Muchas gracias, Nico. Elisa, ¿Puedo sí, decir algo? sí, dale, Susana. Es que interesante lo que pasa con la confianza de las empresas, porque lo que vemos en las encuestas, en estas evaluaciones de confianza, es que te preguntas cómo son las empresas. Sí, no confío nada en las empresas, igual que en el Senado, no confío nada en casi nada, como tú dices, se cayó todo. Pero tú le preguntas por tu empresa, no, mi empresa sí, le confío en mi empresa. Entonces, y lo mismo pasa con los colegios. El sistema de educación está súper malo, es terrible, nota roja, y el tuyo no, el mío está funcionando bien. Entonces es interesante esa percepción de las personas, que algo hay, que uno lo ve, creemos que está mucho más rota a veces la sociedad de lo que está en el día a día, pero yo quiero levantar la alarma y por eso creo que es súper importante acá, que creo que está pasando algo distinto con nuestros jóvenes, debido a la pandemia. Y a propósito de lo que tú decías también de la diferencia en las oportunidades y el vínculo, lo importante de crear vínculos entre las personas, nuestros jóvenes estuvieron en sus casas. Hoy día salió un reportaje de La Tercera sobre el reporte de la OCDE. Somos el país que más tiempo cerrado estuvo de la OCDE, ¿cierto? Y si tú miras todo el mundo, estamos en el decil 10 de los que estuvieron más tiempo cerrados o parcialmente cerrados. Pero el principal problema, o sea, eso es una mirada de lejos. Si tú te acercas, vemos que muchos colegios estuvieron abiertos, cuando hablan de parcialmente cerrados, ¿verdad? Estuvieron abiertos 40 horas a la semana, los estudiantes iban 40 horas a la semana, 8 horas al día iban al colegio y se iban a su casa, y habían otros que también aparecen como abiertos, pero los estudiantes tenían acceso 4 horas a la semana. Entonces, en total, de todo el 2021, solo tuvieron un quinto de las horas que normalmente se tiene en un año académico de forma presencial, en contraste con los demás que estuvieron más de la mitad del año académico de forma presencial. Y eso ha dejado a los estudiantes muy solos en sus hogares, muchos con acceso a redes sociales y tratando de rellenar sus vidas a través de las redes sociales, que pueden ser una gran herramienta y que en muchos casos los conectaban, pero también con pocos clics llegan a situaciones donde los mensajes empiezan a ser con todo lo contrario y empiezan incluso a incentivar a aislarse, a no contar si tú estás sintiendo un problema, si tú tienes, no sé, depresión. Y esto ha derivado, y me interesa mucho rescatarlo porque acaba de salir en la Inglaterra, se terminó un juicio donde se culpa parcialmente a las redes sociales por un caso de una niña de 14 años que se quitó la vida, Molly Russell. Porque tuvo acceso a mensajes, a imágenes, a situaciones de las cuales la misma comisión que las estuvo revisando tuvo que salir de la sala porque no tenía ya guata para seguir aguantando esto. Y tenemos adolescentes que están recibiendo estos mensajes que incluyen no busques ayuda y etcétera, muy grande. Entonces, mientras tratamos de nosotros solucionar el mundo de los adultos, que tenemos muchos desafíos, tenemos que también ver qué es lo que pasa con los jóvenes y salir a acompañarlos, venir a vincularnos, crear estas conexiones, y creo que es algo, un llamado bien urgente que hacer. Sí, tomo ese llamado urgente. Y lo otro, Susana, como para cerrar el tema de las redes sociales, que yo lo tenía pendiente mientras lo escuchaba, yo decía, pero hay algo que no está cuadrando y que tiene que ver con el ambiente que se ha creado a través de las redes sociales. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso y el mundo de Twitter es un mundo bastante homogéneo, no tan masivo, pero a las personas que están en esa red social les afecta el ánimo o la disposición a confiar o no confiar de manera muy profunda. Entonces tenemos, por un lado, una desconfianza generalizada en todo lo que es autoridad e institución. Experiencias positivas que nos ha contado Luis, que nos ha contado Nicolás, en que las personas retoman la confianza, pero solamente porque tienen la vivencia directa, y es lo mismo que decía la Susana. Pero si uno mira lo colectivo, el ambiente es un ambiente social de desconfianza, a veces incluso de agresividad, y bastante alimentado también por este murmullo social que hemos escuchado o a través de las redes sociales o de a lo mejor grupos cercanos en que se va alimentando esto con la fake news y con un montón de otros elementos informativos que arman un mal ambiente
que te Como impide... adulto, lo replicamos un poco acá, perdón, entra un poco a lo que tú decías de la competencia, ¿cierto? La competencia puede ser muy nociva cuando rompe los vínculos y dejamos de ver a la otra persona como persona y la vemos como ahí se dice como un enemigo, y eso pasa en las redes sociales, pasa en los partidos políticos que son como los referentes de adultos. Entonces necesitamos también como adultos en el sector público, que es en el fondo en lo que se ve públicamente, volver a dar el ejemplo de lo que significa tratarse bien, conversar, respetar a la otra persona, tener este vínculo, ¿cierto? No que estamos todo el tiempo compitiendo por quién, no sé, gana la presidencia o gana la idea o la ley que se quiera pasar. Y en ese sentido tengo mucha esperanza en que el próximo proceso constituyente nos dé eso, mucho más que una constitución. Creo que ojalá nos dé un ejemplo, un modelo de cómo podemos conversar, vincularnos de manera respetuosa, personas que somos distintas, pero que si tenemos que vivir en sociedad, hoy más que nunca la colaboración es lo que nos va a hacer sobrevivir. Así que ojalá eso nos dé un ejemplo. Probablemente, Elisa, eso, ya que estamos hablando del proceso constituyente, si ha habido algo que sacar en limpio, independiente de la postura política o de en qué lado uno esté, es que la única salida para esto fue sentarse en una mesa a conversar todos. Y bueno, ojalá, como dice Susana, que desde ahí el camino para un futuro sea mucho mejor. Elisa. Bueno, sí, sobre ese tema, que Susana... Yo creo que con el micrófono mejor, sí, porque no se escucha tan bien. Ya. Es interesante lo que pasó en la Convención Constitucional, que justamente... no sé si era sociólogo o ciencia político de Estados Unidos, no recuerdo el nombre. Psicólogo, que él evaluó la convención y él dijo antes de que partiera la convención, él dijo, esto no va a resultar. ¿Y por qué? Porque las redes sociales, que la idea es conectarse, ¿cierto? La idea es que todo el mundo se conecte entre diferentes personas que piensan y se llama un diálogo, ocurre justo lo contrario. Las redes sociales lo que hacen es que cada uno se encierre y se ponga en su trinchera con lo que uno piense. Y eso se ve mucho en los hashtags que uno ve en Twitter, en Instagram, hashtags no más no sé qué cosa. Hashtags renuncia no sé quién. Esos hashtags te demuestran un poco que cada persona, hay un grupo de las redes sociales que se encierran en sus creencias y ahí se quedan en el hashtag. Y lo que se vio en la Convención Constitucional y también lo que se vio en el Congreso durante la pandemia o antes de la pandemia, pero se pronunció mal la pandemia, es que los políticos, el convencional, el diputado, el senador, cuando se sentaba en la mesa, en vez de hablar con el de al lado y dialogar y conversar de al lado sobre las políticas públicas, lo que hacía es que le hablaba al celular. Y cuando le hablaba al celular, no es que le hablaba al diputado al lado, le hablaba a su propio nicho. Y se quedaba con su propio nicho y le hablaba a su celular y a su movimiento particular y no se dio este diálogo. Y eso lo descubrió, no sé si el mismo psicólogo, puede ser. ¿Sí fue? Sí, lo advirtió. Él lo advirtió. Y él dijo que esta convención vaya al fracaso. ¿Por qué? Porque las redes sociales están en la convención. ¿Y cómo hubiera funcionado? Que estos convencionales se sientan en una mesa con 4 paredes encerradas, sin visión al mundo de afuera, y que entre ellos hablen y dialogan. Sin acceso al mundo de afuera, sin acceso a los hashtags de Twitter y a los likes y los retweets de Twitter. Y esto se puede aplicar también a la empresa. Y yo creo que quizás esa es una súper buena conclusión. No encerrarse y hablar solamente con los pares, con otros líderes empresariales, no solamente juntarnos aquí, que es muy valioso a reflexionar, sino también salir, estar en las comunidades, escuchar, como decían los gobernadores, y quizás ese puede ser el inicio de esta transformación y este bien común que estamos buscando. Me están pidiendo que cerremos porque en regiones ya están terminando y queremos terminar este evento todos juntos, así que me hubiera quedado conversando con ustedes muchísimo tiempo más. Es muy, muy interesante la visión que me han planteado y que han compartido con todos nosotros. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este panel. Gracias, que estén muy bien. Eso, un fuerte aplauso.